¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Michael y el día de hoy vamos a hablar de Eren. Así como lo nombré en el último video que hice sobre Attack on Titan, Eren es uno de esos personajes que me crea un poquito de conflicto en esta obra, porque aunque hay muchas cosas que me gustan de este personaje, que haciendo este video me di cuenta de que me gustan demasiadas cosas sobre él, asimismo hay ciertas cosas que no me quedaron muy conclusas o con las que no me sentí muy conforme a la hora de terminar la obra. Aunque debo de confesar que cuando hice este video y repasé un poco más su historia, me di cuenta de que hay solamente una cosa que no me gusta en específico, o no tanto que no me gusta, sino que no quedé como muy satisfecho con la ejecución que se llevó. Pero para desarrollar un poco más mi idea, pues vamos a entrar de una vez con el video. Para hablar sobre Eren, primero necesitamos tener un poco de contexto o de historia, para así poder entender un poco más su desarrollo y su participación. Así que repasemos un poco su historia. La historia de Eren arranca siendo como un niño cualquiera. O sea, claramente pues está en unas circunstancias un tanto anormales para nosotros, pero para él pues esto es algo normal. Vivir dentro de unas murallas rodeado de titanes que están tratando de entrar a quererte comer, pues es algo normal para él, porque es lo que les han contado desde pequeño. Pero aunque sea un niño normal, claramente Eren denotaba cualidades y características no normales para un niño de su edad. Primero tenemos que entender que este personaje no se sentía conforme dentro de las murallas. Siempre tuvo el deseo de querer salir de las murallas y conocer mucho más allá. Algo que se veía influenciado por ciertas historias que Armin le contaba sobre un océano inmenso que estaba fuera de las murallas, que tenían como meta ver juntos en algún momento. Aparte de esto, pues Eren era un niño normal que tenía sus amigos y que se comportaba de manera normal para un niño. Algunas características que sobresalían de Eren era que era un niño muy valiente. Siempre que veía a alguien en peligro o que necesitaba de su ayuda, sin pensárselo iba y lo protegía, y más si era alguien importante para él, así como lo veíamos con Armin, como lo veíamos con Mikasa cuando la trataron de lastimar esos dos hombres. En ningún momento pensó o se le pasó por la cabeza de que iba a dejar que las cosas se quedaran así. Claramente eran muy importantes estas personas para él, y esto es algo bastante importante tener en cuenta para entender un poco más el desarrollo de este personaje y las decisiones que tomó más adelante. Eren vivía en su casa con su mamá, con su papá Grisha, personaje muy influyente para la vida más adelante de Eren, y Mikasa, que era básicamente como su hermana adoptiva, digámoslo así. Un día como cualquier otro, Eren junto a Armin y Mikasa pues estaban paseando por ahí por la ciudad, supongo, bueno, por el barrio, digámoslo así, cuando de un momento a otro lo impensable sucedió. Escucharon un sonido completamente fuera de lo normal, y al frente de ellos tenían algo que Eren en su vida llegó a pensar que podría llegar a presenciar, y era un titán. Y no un titán normal, no un titán de los que les habían enseñado, ni de los que se les habían contado, que eran titanes pues que sí eran anormales, porque obviamente son cosas que no tenían o no terminaban de comprender los humanos, pero en sí eran titanes pequeños, digámoslo así. Por eso es que las murallas tenían esta estatura. Estaban basadas en aproximaciones de más o menos la estatura que los titanes manejaban. Pero este titán no solo sobrepasaba en la muralla sin ningún tipo de problema, sino que también tenía una fuerza que de una sola patada acabó con esas murallas que llevaban cientos de años protegiéndolos de los titanes. Y aquí arranca el terror, porque después de que Eren presenció esto con ese titán, quedó en shock, quedó paralizado. Era la primera vez que no le salía ese coraje o esa valentía. En verdad quedó paralizado por el miedo que sentía de lo que estaba viendo, pero aún así su valentía salió a relucir en el momento en el que se acordó de su mamá, porque curiosamente la casa donde ellos vivían pues estaba muy cerca de donde se rompió la muralla. Entonces, sin pensárselo dos veces, junto a Armin y Mikasa salieron corriendo para ir a buscar a su mamá para ver cómo estaba, al menos para saber si había salido de la casa o si ya estaba muerta, para saber qué era lo que estaba pasando. Y en el momento en el que llegaron, ya desafortunadamente se encontraron con el peor de los casos. En el momento que llegaron, se dieron cuenta que la mamá de Eren estaba no atravesada, pero estaba gran parte del cuerpo de ella siendo aplastada por uno de los escombros que habían sido ocasionados por el destrozo que había causado ese titán. Eren intenta ayudarla junto con Mikasa, pero claramente eran niños y no pudieron quitar ni la más mínima ropa. Y lo peor estaba por empeorar, ya que cuando estaban en ese momento, uno de los titanes, sin ningún tipo de sentido, luego más adelante veremos cómo eso sí tenía sentido, pero sin ningún tipo de sentido, voltea y va directamente hacia él. En ese momento el destino de ellos estaba sentenciado. Claramente no iban a ser tan rápidos como para escapar de ese titán, ni tampoco iban a alcanzar a salvar a su mamá y salvarse todos. Era imposible. Pero ahí entra el personajazo de Han al rescate, porque entra y los ayuda. Intentó ayudar a la mamá, pero claramente con el tiempo que tenían encima y con todo el caos que estaba pasando con los titanes, y tras del hecho con ese titán dirigiéndose directamente hacia ellos, pues era imposible que se salvasen todos. Alguien se tenía que sacrificar, y desafortunadamente la elección fue dura, pero era la más lógica. Tenían que dejar a la mamá de Eren ahí y dejarla a merced del titán. Esta es una de las escenas, yo creo que es la escena que hizo que la mayoría de nosotros nos enamoráramos de Attack on Titan, y es esa crueldad que se mostró desde el primer capítulo, porque claramente sabíamos que iba a pasar algo malo, pero de la forma en la que se expresó y de la que se llevó a cabo fue horrible, pero impactante al mismo tiempo, o sea, majestuoso, porque ver la desesperación en los ojos de Eren, la impotencia que le generaba ver a su mamá siendo devorada por un titán, y la rabia y, o sea, todo el destrozo y los sentimientos que sentía Eren en ese momento, fue algo que me hizo conectar, por lo menos a mí me hizo conectar de una con la historia, y me hizo querer saber qué era lo que iba a pasar. O sea, de una vez se me llenaron la cabeza de miles de dudas: ¿qué son los titanes? ¿Por qué se comportan de esta manera? ¿Qué va a hacer ahora el protagonista? O sea, ¿cómo va a concluir todo esto? Y el desarrollo del protagonista era lo que me tenía más enganchado con la historia desde el primer capítulo.
capítulo, porque literal esto pasa desde el primer capítulo. Y luego enterarnos de lo que nos enteramos más adelante sobre Eren es como... Pero bueno, eso es para más adelante. Por el momento a Eren solamente le queda llorar y sufrir. Aquí es en esta situación en donde Eren decide prometerse que sea lo que sea, haga lo que tenga que hacer, va a acabar con los titanes, porque no va a permitir que este sufrimiento siga pasando para la vida de las demás gente. Aquí, para no hacerlo más largo, pasan bastantes cosas. Primero pues pasa por un refugio, todo se calma un poco dentro de las murallas, son movidos a otras murallas donde hay un poco de niños más de su edad, ¿no? Un poquito más altos, juntados y esperando pues a ver lo que va a pasar. Y en el medio de todo eso pues conoce a muchas personas importantes para él, o bueno, que serían importante para él en el futuro, como lo es Annie, como lo es Reiner, como lo es Bertholdt, como lo es Connie, Sasha y todos los demás personajes importantes de esta historia. Esto nos sirve más que todo como para enterarnos un poquito de la personalidad y los motivos de cada uno de los personajes, pero nada relacionado directamente con la historia de Eren. Pasa un tiempo y después de pasar por unas pruebas que tenía que pasar para unirse a un grupo, que traté de buscar el nombre del grupo pero no me acuerdo cómo era que se llamaba, porque sé que estaba la policía y estaba el grupo de búsqueda, pero en sí ese otro grupo que era donde estaban no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero bueno, el caso es que pasan esas pruebas y arrancan su misión. Su primera misión es básicamente ir a limpiar un poco de los titanes que habían entrado a causa del hueco que se había causado con todo este caos que se generó con el titán que acabó con la muralla María, que era donde vivía Eren. Entonces su primera misión era volver a esa situación en donde murió la mamá de él y acabar con unos cuantos titanes. Y aquí es donde arranca lo bueno y la primera situación importante para la vida de él. Y es que en esta situación, aunque todo estaba marchando relativamente bien con algunas muertes y claramente algunos inconvenientes que se estaban presentando en el camino, en sí para Eren pues todo estaba normal. Estaba acabando con los titanes como si no fuera nada y pues le estaba saliendo todo bien. Pero desafortunadamente una de las personas importantes para él, que era Armin, pues se encontró en una situación más complicada, ya que estaba a punto de ser devorado literal por un titán. Y antes de ser devorado, sacando a relucir la característica que les nombré en el principio, Eren llega y lo salva, sacrificándose a sí mismo por su amigo. Algo que va a ser un pequeño déjà vu más adelante. Y en este momento para nosotros Eren murió, pero claramente para la historia no. Eren después de todo esto se levanta confundido. No entiende muy bien qué es lo que acaba de pasar. Para él lo último que sucedió es que estaba siendo comido por un titán. Pero ya cuando se despierta le cuentan un poco qué fue lo que pasó, y es que después de ser comido, mágicamente un titán completamente diferente a los demás apareció y empezó a pelear contra los titanes. Oh sorpresa, este titán era Eren. Entonces no tuvo mucho tiempo para procesar esta información, ya que en ese mismo momento toda la brigada y todos los policías que estaban en la misma misión que él llegaron obviamente asustados porque no sabían qué era acabado de pasar, no sabían cómo tratar a Eren, no sabían si era un enemigo, si eran infiltrados, y no entendían nada. O sea, acaban de ver como un titán acaba de convertirse en una persona. O sea, claramente estaban asustados y estaban a punto de acabar con la vida de Eren, si no fuese por el maravilloso Darwin, que se tira un discurso fenomenal. Otra de las cosas magníficas que tiene esta historia, y es estos personajes inteligentes con sus discursos y su forma de convencer y manipular a la gente mentalmente. Y gracias a uno de esos discursos que se tira Armin, es que le dan una segunda oportunidad a Eren de tenerlo en cuenta, porque según Armin pues sería una arma fundamental para la evolución y la pelea de la humanidad contra los titanes. Aquí en esto pues pasa un tiempo, discusiones políticas, bla bla bla, algo que no interviene directamente con la historia de Eren. Eren en este momento solamente está pues en prisión, analizando un poco qué le acaba de pasar y cómo fue posible de que se pudo convertir en un titán. Lo que sí es importante es cuando ya llegan a dar la resolución de su caso con sus abogados pues, y pues junto a la realeza y junto a la iglesia, todos pues están de acuerdo en que lo mejor es acabar con la vida de Eren. Pero antes de que esto pasara, llegaría Levi y llegaría Erwin, bueno, pues a dar su propuesta. Básicamente ellos tenían un escuadrón de búsqueda que eran los encargados de salir afuera de las murallas y hacer un poco de expedición y reclutar más información relacionada sobre los titanes y sobre la vida en general afuera de las murallas, cosa que estaba siendo bastante complicada porque era bastante complicado pelear con titanes en una zona desconocida y había muchas pérdidas humanas cada que se realizaba una misión. Entonces lo que ellos proponían era que le brindaran esa arma de tener un titán que pudiese combatir contra otros titanes, para así hacerles el trabajo mucho más fácil y así hacer que la humanidad avanzara. Después de que Levi hiciera una de las escenas más elegantes, que fuera patear y destrozar al frente de todo el mundo la cara de Eren, haciendo entender, bueno, dando a entender de que tiene bajo control ese mocoso, que si en cualquier momento necesita acabar con la vida de él, lo va a realizar, porque no es nada más importante que cualquier otra persona que esté en su grupo. Y aquí es donde todo el mundo acepta, todo el mundo confía en Levi porque es literalmente su soldado más importante, y cómo no confiar en él con la bestialidad de personaje que sería. Pero en el caso es que confían en él y dejan que Erwin y él pues tengan a Eren y a sus otros amigos bajo su orden. Acá siguen pasando ciertas cosas, no me voy a enfocar mucho en los detalles, más que todo en la historia, y lo primero importante que pasa es en la misión en donde incurre Eren. En una de las misiones que estaban realizando el grupo de búsqueda
de Levi son interceptados por un titán un tanto raro. Bueno, un tanto raro no, porque ya saben más o menos cómo relacionarlo, pero un titán que se comportaba de la misma manera que se comportaba Eren cuando se convertía en titán y cómo se comportaron los titanes que acabaron con la muralla. Y era una forma completamente diferente. Esta titán corría literal como si fuera humano. Las decisiones que tomaba las tomaba de manera muy inteligente, algo para nada relacionado con los titanes. Los titanes eran como zombies tontos que andaban por ahí queriendo matar a gente. En cambio, este titán tenía la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de cambiar el rumbo. O sea, era como literal si fuera una persona gigante. Y en esta misión se logra ver otra faceta importante de nuestro protagonista, o otra parte de su desarrollo, y es la toma de las decisiones, porque él tuvo en cualquier momento la oportunidad de convertirse en titán y pelear contra esta otra titán femenina, pero dudó bastante. Pero ¿por qué no se transformaba en un titán y ya? Si era como lo más simple. Bueno, pues porque sus amigos le pedían constantemente de que confiaran en él. Levi también le decía, confía en ellos así como yo confío en mi grupo, pero aún así Levi le daba la oportunidad de que si él tomaba una decisión era completamente libre de tomar. Él no se lo iba a reprochar ni tampoco lo iba a castigar por ello, siempre y cuando Eren tuviera en cuenta que todas las decisiones que tomase llevarían con una consecuencia con la cual iba a cargar para su vida. Pero como les digo, en ese proceso básicamente la mitad del escuadrón de Levi perdió la vida, personajes a los que ya Eren ya le tenía cierto cariño, hasta que a lo último, bueno, se convierte en titán, tiene una pelea magnífica con Annie, pero al final, bueno, yo digo Annie porque ya sé que Annie es la titán femenina, pero bueno, para ellos ellos no sabían quién era Annie. Y después de tener esa pelea, pues el titán se escapa utilizando uno de los poderes de Titania, haciendo que unos titanes se la comieran y pues así perderse más o menos pues en el caos y huir. Y pues aquí queda nuestro personaje derrotadísimo, y es de las facetas más importantes o de las que más me gustan del personaje, que es humano, porque o sea, vive con las consecuencias. O sea, todo lo que pasó, o bueno, todas las vidas que se perdieron, se puede decir que fue consecuencia de él por no convertirse en titán y no tomar esa decisión. Tomó la decisión de confiar en sus amigos, haciendo así que murieran todos. Pero bueno, fue la decisión que tomó. Pudo haber tomado la otra, sí, pero pues la que tomó fue esa, así que tiene que ahora vivir con las consecuencias. Y esto va poco a poco transformando el pensamiento y la personalidad de nuestro personaje. Aparte de participar en la búsqueda de descifrar quién era esta titán, en donde a lo último pues descubren que es Annie, vuelve a tener otra pelea increíble con Annie, donde a lo último pues logra vencerla, haciendo así que capturen a Annie y pues la tengan como prisionera durante mucho tiempo, porque pues se convirtió en hielo. Bueno, ya después de esto pasan ciertas cosas en donde lo secuestran unas cuantas veces, terminando en el último secuestro, que es como el más importante de todos, que es cuando se entera pues toda la historia en verdad, sobre la historia de la realeza, donde se entera que su compañera de historia pues era la verdadera futura reina. Le explican un poco la relación que tiene Historia con la realeza, le cuentan toda esa historia, y lo más importante, que es lo que le incumbe directamente a Eren, es la historia de su papá con la familia de la realeza. Le cuentan todo lo que hizo el papá de Eren, que básicamente pues acabó con casi toda la familia real para poder tener el poder del fundador, del titán fundador, y así dárselo después a Eren, haciendo que Eren se lo comiese. Perturbado ese señor, o eso es lo que nos hacen pensar hasta ese momento, y pues esto le impacta realmente a Eren. O sea, poco a poco todo este tipo de situaciones que han pasado van condicionando y van cambiando la personalidad de Eren y su pensamiento. O sea, lo vamos viendo por cómo se pierde a veces en sus pensamientos, por cómo actúa después de todo este tipo de situaciones, y todo esto sería peor y concluiría después de la misión del sótano. Básicamente también se entera de que la llave que le había dejado su papá para ir al sótano pues tenía la respuesta a muchas de las preguntas que se tenían en ese momento relacionados sobre la vida fuera de las murallas y sobre los titanes. Esta misión lo tiene todo, tiene peleas increíbles de titanes, tiene pérdidas humanas brutales, tiene sacrificios, tiene estrategia, o sea, lo tiene de todo. O sea, esas construcciones que hace esta historia en este tipo de situaciones es maravillosa, y en serio lo tiene todo. Y es una de las misiones que a mí más me gustaron, o uno de los arcos se puede decir que más me gustaron, que fue con todo el tema del sótano. Y bueno, después de que Erwin se sacrificara con todo el equipo, dejándonos ese discurso magnífico y esas escenas magníficas que he visto que en el anime son mucho mejor, que claramente el hecho de que le agreguen pues la banda sonora y la forma en la que la anima, las expresiones, bueno, todo eso se ve como que mucho mejor en el anime, porque yo solamente me he leído el manga hasta el momento, y cuando lo he visto me ha parecido increíble. Pero el caso es que después de todo esto ya por fin logran llegar al sótano, en donde abren el diario y toda la información que necesitaban la tienen ahí en esa mano de papel. Se enteran de la vida de Grisha, todo su pasado de él, todas las historias con la gente de Marley, toda la discriminación hacia la gente de Paradise, la relación entre la gente de Paradise con los titanes. Se enteran de cómo los titanes son transformados, de dónde vienen, o sea, mejor dicho, toda la información que reciben aquí fue lo que me dejó a mí. O sea, yo cuando leí eso quedé en shock. Yo después de que
Después de que llegaron al sótano, hasta que después de que ya leyeron toda la historia de Grisha, yo quedé con una cara de susto todo el rato porque fue como, o sea, la calidad de información que nos dan acá y la forma en la que se cuenta y las cosas que nos cuentan y como todas las pisticas que nos van dejando para luego como que todo tenga sentido es increíble. Y así como yo quedé impactado, claramente quedó Eren, quedó Levi, quedó... ¿Con quién otros estaban en el sótano? Bueno, no me acuerdo con quién más estaban en el sótano. Pero todos los que estaban ahí y leyeron ese diario quedaron en shock. Y ahí es donde arranca lo bueno porque ahí es donde empiezan a practicar con Eren. Ahí arranca un poco de caos, pero el caos se multiplicaría en el momento en el que Eren llega a tener contacto con Historia. Ya que como Historia tenía sangre real y Eren tenía el poder del fundador, pues esto generaba un tipo de conexión ahí que haría que Eren pudiese obtener un tipo de poder completamente diferente. En el momento en el que están en la ceremonia en donde se los están felicitando pues por todo este avance que han brindado a la humanidad, pues Eren le besa la mano a Historia por lo que es la reina ahora. Y en el momento en que le besa la mano a Historia es cuando todos los flashbacks que le vienen a Eren, que para nosotros en ese momento no tiene sentido, pero que para él sí tiene, pues vienen a la cabeza y ahí es donde el cambio radical con la personalidad y el comportamiento de Eren se genera. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Básicamente esto es algo que también nos explicaron pues en todo este proceso del sótano, y es que si una persona que tiene los poderes del titán fundador tiene algún tipo de conexión con una persona con sangre de realeza, esto le despierta unos poderes a la persona que posee el poder del titán fundador. También otra cosa que se nos explica es como la capacidad que tiene la gente que han obtenido el titán fundador de compartir recuerdos y de modificar de cierta manera estos recuerdos con el pasado. Es un tanto complicado entenderlo, pero básicamente acá hay una persona que fue dueña del titán fundador y acá hay otra persona. En el momento en el que esta persona muere y el poder pasa a esta persona puede modificar los recuerdos de esta persona para que esta persona en el pasado se comporte de una manera diferente, afectando así al futuro de esta persona, que es lo que luego nos explicarían y nos revelarían que fue todo lo que hizo Eren para modificar la historia a su gusto. Pero bueno, todavía me estoy adelantando, que esta historia es demasiado buena. El caso es que después de esto es cuando, como les digo, cambia completamente la personalidad de Eren y ya nos vamos directamente a la historia de la gente de Marley. Bueno, conocemos nuevos personajes, Gaby, Falco y toda la historia detrás de la gente de Marley, conocemos un poco de lo que tienen en estos momentos en mente de realizar, nos enteramos de la historia de Reynor, Bertholdt, Zeke, etc. Pero bueno, eso no influye directamente a Eren. Lo que sí lo afecta directamente es cuando aparece en Marley. Aparece junto a Falco y junto a Reynor, ahí en esa escena mítica también de cuando se está haciendo ahí como ese show donde le están declarando literal la guerra a la gente de Paradise, en donde literal le dice a Reynor que le importa un culo todo y se procede a convertir de la forma más épica en un titán, acabando así con cientos de vidas inocentes en el proceso, mientras peleaba con Reynor y otros titanes que están ahí, el titán martillo. Pero lo importante de toda esta situación es como ya vemos el cambio de chip de la mentalidad de Eren, porque está acabando con vidas inocentes sin preocuparse y sin molestarse ni un solo segundo. Acabar con vidas de inocentes, con vidas de niños, con vidas de ancianos, no le importa. Ya el conflicto ahorita es tan grande que no importa solamente las peleas contra los titanes, sino también la pelea humana. Por ende, ya esta gente para él en estos momentos no le importa mucho. Luego entenderíamos un poco más el por qué, porque para nosotros en estos momentos como, ¿qué está haciendo Eren? ¿Por qué se está comportando de esta manera? O sea, entendemos que claramente impactó lo que entendió, lo que leyó de la vida, del diario de Grisha, pero no es como para, o sea, es la única persona que se lo tomó de esta manera, pero ¿por qué? Más adelante entenderíamos el por qué. Aquí ya pasamos directamente al momento radical de Eren. Es cuando se empieza a comportar ya como un loco, literal. Porque tras de que ya hizo esto con vidas inocentes, ya luego descubrimos en verdad el plan del por qué Eren decidió infiltrarse en Marley y por qué duró tanto tiempo allá, pues infiltrado y como reuniendo información y todo esto. Y es que nos enteramos del plan que había tenido con Zeke, que era básicamente un plan retorcido en donde, utilizando los poderes de los titanes, quería acabar con la capacidad que tenían las personas de Paradise de reproducirse, para así acabar de raíz con la gente pues que pudiese convertir en titanes, por ende con los titanes. Y como les digo, Eren tenía como meta de vida de cualquier manera acabar con los titanes después de lo que le pasó de niño. Entonces aquí claramente pues todos se enloquecen y dicen como ¿qué le pasa a Eren? Lo encierran, lo tienen de prisionero por un rato. Y aquí, Eren pues tiene ciertas interacciones como la que tiene con la de gafitas, lo siento, no me acuerdo el nombre, lo colocaré colocaré aquí pues el nombre porque en estos momentos no me acuerdo exactamente cómo se llama, Hank creo, que es cuando le dice así, mientras él está encerrado, le dice a Hank como dime por favor que tienes un plan, o dime qué carajo de plan tienes, porque en serio él quería que las cosas cambiasen.
Otra cosa que luego más adelante entenderíamos el por qué se comportaba de esta manera tan rara. Incluso Hank quedó como calma, como adolescente loco y se va. Pero luego tendría mucho más significado esa escena. El caso es que Eren logra salir de la prisión porque tenía algunos aliados que estaban a favor de la idea que tenía Eren de acabar con la capacidad de la gente de reproducirse y lo ayudaron a salir de ahí, generando el grupo los Jaggeristas. Y antes de irse y dejar de la prisión por total, tiene las conversaciones con Mikasa y con Armin, donde procede a decir un poco de barbaridades que me parecieron asquerosas en el momento, porque en el momento nosotros no teníamos los motivos de por qué Eren estaba haciendo eso. Entonces era como, o sea, ¿por qué de la nada se empieza a comportar así? Y así como estábamos nosotros, también estaba todo el mundo. En donde procede a decir a Mikasa que pues básicamente es una tonta, porque pues solamente los poderes que ella tiene, y bueno, empieza a explicar esa historia sobre los Ackerman, de que se sienten como unos esclavos y que tienen que seguir todas las órdenes pues de que les dan sus propietarios, por decirlo así. Y Armin pues procede a darle la jeta sin parar y se va, haciendo pues que claramente todo el mundo le cogiera un asco horrible y que ya se colocaran como misión pues querer acabar con Eren, porque pues Eren también les confiesa que el verdadero plan que tenía no era este de quitarle la capacidad a la gente de procrearse, sino de utilizar todos los titanes que estaban en las murallas escondidos para ir a acabar con la gente que está en contra de la gente de Paradise, acabando con los de Marley, la ciudad esta de los asiáticos, bueno, acabando con todo el mundo en el proceso, que solamente quedara en vida la gente de Paradise, porque era la única manera de poder acabar de raíz con ese odio que se había generado. Él entendía que no había otra manera de poder acabar con todas estas problemáticas, porque en sí los titanes ya no eran el problema, sino el problema ahorita en estos momentos era lo que la gente de afuera quería hacer con la gente que podía convertirse en titán. Entonces, pues ahí ya tenía la meta clara y procede a hacer eso. Claramente tenía que, tener algún tipo de relación o de contacto, pues, con una persona que tuviera la sangre de la realeza, pues, para poder hacer esto, para poder contactar con Ymir y para poder hacer, pues, todo este caos. Y pues básicamente ahí es donde medio acaba más que todo las participaciones de Eren, porque pues en resumidas cuentas logra hacer lo que tenía planeado, empieza a mandar todos esos titanes enormes hacia la gente de Marley, y allí es donde llegan pues tanto Mikasa con su equipo, con Levi, bueno, llega todo el mundo para tratar de detenerlo, con la conclusión de que pues lo hacen, Mikasa lo mata, y una vez la mata pues es cuando tenemos la charla que tiene Eren con Armin, que es donde nos revela pues todo, que es la magia pues de la conclusión de esta historia, que es literalmente como el final perfecto si no fuese por algo que creo que es lo que más he visto que la gente critica, o de lo que más he visto que la gente hace memes, que es cuando habla lo de Mikasa. Pero bueno, eso lo dejo para lo último, que es lo que les digo que no me gustó mucho. Aquí es donde Eren le empieza a contar a Armin pues todo lo que yo ya les conté en este video, lo de cómo utilizó los poderes del titán fundador, cómo manipuló toda su historia, cómo se manipuló a sí mismo para poder llegar a que todo esto pasara, cómo constantemente él sabía que ese futuro no podía cambiarse, que ese futuro, por más de las situaciones que pasasen, no iba a cambiar. Él ya sabía de por sí las muertes que iban a pasar, todas las tragedias que iban a pasar, y sabía que no había forma de cambiarlo. Todo esto fue lo que se le vino a la cabeza a Eren cuando besó la mano de Historia, que fue como es como ahora entendemos el cambio que tuvo Eren. Claramente lo hizo de manera radical, la verdad no sé exactamente si se hubiese podido desarrollar de una manera diferente, pero como se hizo, estuvo muy bien. Claramente él ya sabía que por más de que hiciera mal todas las cosas posibles, ese era el único final que podría llegarse a dar. Por eso la escena de Hank que tenía con él en prisión, de cuando le pedía desesperadamente una respuesta a todas estas inconvenientes, Hank quedó como, ¿qué le pasa? Pero para él en serio él estaba desesperado para que le dieran una solución, para que ese futuro que él tenía en su cabeza no terminase de pasar, pero pues no se pudo. Y le cuenta todo eso, también le cuenta que para que todo esto pasase, él mismo tuvo que mandar a ese titán a comerse a su mamá, porque sin esa escena lo más probable es que esto no pasase y hubiera pasado algo completamente diferente, algo incluso peor. Entonces ese momento en donde el titán de manera extraña se procede a dirigirse hacia ellos, pues tiene mucho más peso. Y la escena, luego ver todo otra vez de retroceso, teniendo en cuenta que Eren era el que estaba haciendo todo, es como, escritura pura. Y esto, es mágico. Toda la conversación que tiene con Armin es mágico. Luego cuando nos enteramos que todas estas conversaciones él ya las había tenido antes de que lo matara con ellos, sino que les borró la cabeza, les borró los recuerdos por un momento, y luego ya cuando murió fue que todo el mundo recordó esas conversaciones. Pero todo esto fue como lo único que es lo que no me gustó a mí, o que no me pareció como que no pegaba con el momento. Sí pegaba,
pero la construcción como que no fue lo suficientemente como para que pegase mucho, que es el momento en el que pues de la nada empieza a desesperarse y a decir que amaba mi casa y que no quería verla feliz con otra persona y cosas así, que se puso así de rodillas y como rezando al cielo, hablando con Armin que porque sí, porque no quería ver a mi casa con otra persona. Eso es lo que no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque siento que no se le dio mucha construcción a eso. O sea, claramente la relación que tenían ellos era de amor. Obviamente mi casa sí estaba enamorada de Eren, pero el amor que sentía Eren hacia ella, o al menos como lo vi yo, no sé si tenga que volver a ver el anime o leerme el manga, pero lo que yo siempre sentí era un amor fraternal, o sea, un amor de hermanos. O sea, en Marley sí se dieron como algunas escenas en donde como que se miraban de manera pícara, pero creo que no es suficiente como para que en ese momento, que es la conclusión de todo, pues Eren se pusiera de esa manera. Era como, no sé, siento que no pegaba, siento que no me le dieron la construcción suficiente como para que ese momento y esas escenas tuvieran impacto. Incluso medio se representa también con Armin, que queda como medio y como que tampoco le da mucha importancia, pero sí siento que si se le hubiera dado mucho más peso a la relación, la escena en donde mi casa lo besa, la escena donde mi casa lo tiene que matar, la escena luego donde pues Eren se pone a llorar y a tirarse al piso, tendría mucho más sentido, porque obviamente si el amor de tu vida es la que te está matando y tú sabes que el amor de tu vida es la que te está matando, pues es lógico que en el momento en donde ya sabes que va a pasar todo esto, pues te agarre la ansiedad y te quieras tirar al piso y te dé como un ataque de ansiedad, por decirlo así. Aunque bueno, si lo vemos de pronto en el sentido en donde Eren siempre mostró un amor fraternal porque no podía o no quería como enamorar a mi casa sabiendo el final que le esperaba, de pronto por ese sentido lo podemos ver y tuviese algo más de coherencia pues la situación. Pero pues como no se explicó directamente eso en el momento, o sea, si Eren lo hubiera dicho directamente pues hubiera sido como ok, pero como no se hizo fue como que me quedó un poco de vacío así. Pero aparte de esto, toda la parte final pues me encantó. Bueno, no toda la parte final, hay ciertas cosas, pero en sí la conclusión me encantó. Y básicamente esas pues es la última participación que tiene Eren pues en esta historia. ¿Y qué podemos decir de Eren? O sea, después de analizar toda esta historia y ver todo el desarrollo de este personaje, pues es increíble. Claramente este personaje tuvo un desarrollo increíble. Este personaje tiene unas cualidades tremendas para un protagonista, porque nos dimos cuenta que a lo largo de la historia pues se llevó la historia a sus hombros, aunque en muchas situaciones lo hizo de manera secundaria. De todas formas, todas las acciones importantes que pasaban en la historia caían sobre él y el peso siempre lo tuvo que cargar él. Luego después a mitad de historia, que es cuando pasan todas las cosas locas, pues incluso más, porque le añade trama, le añade más tensión, le añade que nos confunde. Luego la resolución que le dan a todo esto, que es Eren desde cierta parte de la historia cargando con ese peso, con ese sacrificio. Y siento que la evolución que se le dio y las participaciones que tuvo siempre fueron muy acertadas. En sí el personaje a mí siempre me gustó. También debo decir que no sé a ustedes qué le parecen, pero no sé si me recomiendan verme el anime, porque yo me leí esta historia en el manga. Yo del anime solamente me he visto como los primeros 2 capítulos y ya de ahí seguí derecho con el manga. Y siento que siento que la conexión es completamente diferente, porque yo he visto algunas escenas del anime, como por ejemplo las peleas de Levi con Zeke, el momento en donde Bertholdt y Reiner pues muestran que ellos fueron los que causaron todo, las peleas con Annie. O bueno, hay demasiados momentos en donde en el anime se le saca un jugo increíble, y creo que la experiencia de ver el anime es completamente diferente a la experiencia de ver el manga en un sentido mejor, porque hay veces en donde leer el manga es mucho mejor que ver el anime en algunas historias, pero creo que en esta es de esas situaciones en donde es al revés, donde es mucho más recomendable experimentar con el anime. Así que déjenme en los comentarios también si me recomiendan que me vea otra vez esta historia, pero directamente con el anime, porque también he visto que hay mucho foreshadowing y como que hay ciertos detalles que van mostrando pistas extras en los openings y en ciertas escenas, que claramente en el manga pues no se realiza de esa manera. Entonces pues coméntenme si me recomiendan que me dé la oportunidad con el anime. Y básicamente es eso, hasta aquí llegaría el video de hoy. Quería hacerle pues este pequeño análisis y video a Eren, porque me parece un personaje increíble, como muchos de los personajes que hay acá en esta historia. Attack on Titan me lo terminé de leer hace muy poco, hace como un mes máximo, entonces tengo demasiada información que quería compartir aquí con los videos, y sin duda alguna pues el personaje que se merecía llevar el primer video era Eren, por todo el caos que genera en esta historia. Así que nada, hasta aquí llega el video de hoy. Comenta qué te pareció el video, qué te parece este personaje, si me recomiendas ver el anime. Comenta pues tu opinión al respecto de esta historia. Si estás en contra de mi opinión también, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Acá tú puedes comentar lo que sea, desde que se haga con respeto. Si te gustó, dale like, suscríbete, que eso me ayuda demasiado, y coméntame también qué te gustaría ver en el siguiente video. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye.